Es una enorme alegría tenerte como invitado en Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura, Francisco del Campo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carmen, gracias por la invitación. Un placer, la verdad, un honor estar acá. Bueno, no sé si has estado en vivo en una radio entrevistado por jóvenes. Estuve alguna vez en alguna radio, pero nunca entrevistado por jóvenes, así que bienvenido sea. Ahí está, bueno, yo soy la que abro el programa, estoy a cargo de la moderación general para que puedan participar varios, tenemos algunos en vivo y otros por Zoom. Tenemos a Andrea Doisele. Hola Andrea, que desde Wanda Misiones estás ahí conectada. ¿Cómo estás, Andrea? Qué bueno que te pudiste comunicar. A ver si está ahí. Hola Carmen, ¿todo bien? Aquí estamos. Hola, Carmen. Para ahí hay que ponernos los auriculares. Volvé a saludarnos, así te podemos escuchar todos. A ver ahí. Hola Andrea. Hola Carmen. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya después ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Después de que se presente un poco más Francisco y que responda a la primera pregunta que hago clave, ya después queda a merced de las preguntas que tengan ustedes para hacerle y de los consejos que él pueda transmitirles para ser líderes positivos también, líderes de sus proyectos de vida, de sus personas y en su entorno. Lo único que te voy a pedir, Francisco, es que viajes en el tiempo. Vas a viajar a tus 17 años. ¿Qué pasaba por la cabeza en ese alumno secundario que tenía que definir qué hacía de su vida y qué sueños realmente tenía? Después acá el resto de los jóvenes te van a ir haciendo las preguntas. Los que están en vivo por Zoom, se suma después Marcos en el segundo bloque de La Pampa. Así que escuchamos. Buenísimo. Bueno, es un poco peculiar. Mis 17 años, yo fui al colegio Sarmiento, uno que queda acá cerquita, a un par de cuadras, un colegio del Estado. Y a mí me pasó que ya desde cuarto año me había surgido una inquietud, también en particular de entrar al seminario para ser sacerdote, ¿no? Estuve durante un tiempo haciendo ese discernimiento. Eso me surgió en cuarto año, con lo cual cuando llegué a quinto y ya tenía 17 años, en realidad me andaba dando vuelta a eso por la cabeza, ¿no? Con lo cual el terminar el colegio, qué iba a hacer profesionalmente, a qué me iba a dedicar, qué quería trabajar, estudiar, estaba un poquito desdibujado, ¿no? Y como una frase que escuché más de una vez, ¿no? Serás lo que debas ser o serás abogado, ¿no? Entonces me metí a estudiar abogacía, porque además mi papá es abogado, vengo de familia de abogados, y me fui a estudiar, también con otro aspecto muy peculiar, que no estudié, yo si bien vivía acá en Buenos Aires, me fui a estudiar abogacía a Tucumán. Cosa que en general la gente no lo entendía. Lo que pasa es que no respondía a motivos académicos. En realidad estaba más en una búsqueda entre vocacional con respecto a la posibilidad de entrar al seminario o no, pero también una búsqueda de conexión también con la familia de mi padre, que siempre, mi papá es jujeño, tengo familia en el norte y siempre había tenido más contacto con mi familia materna. Entonces, de alguna manera también buscaba mi espacio, conexión con la familia paterna y demás. Entonces, me fui a estudiar abogacía, sin claridad de que sea lo que quería, pero algo tenía que estudiar, ¿no? Estaba algo tengo que estudiar, ¿no? Y bueno, cayó abogacía porque era lo que tenía más a mano. A veces uno elige desde lo que conoce y lo que tiene a mano, ¿no? Así que esos fueron mis 17 y se fue dando así como sin mucho discernimiento. Es como que agarro lo que tengo así cerquita, ¿no? Ese fue mis 17 años y mi planteo vocacional se redujo solamente a eso, ¿no? Bueno, ¿quién le hace la primera pregunta? Yo tenía una pregunta, bueno, primero me presento, soy Jimmy Rojas y soy también estudiante de la carrera de Ingeniería Informática en la UCA. Yo también tenía ese motivo de decir, bueno, estoy dudando de, bueno, qué hago con mi vida, o sea, cuando tenía 17 años también lo mismo. Y tenía este planteamiento que todavía me sigue pasando, que es, bueno, por acá, que es, ¿qué consejo le daría a alguien que se siente estancado?
tanto en lo personal como en lo profesional. Estancado en cuanto a que no sabe para dónde ir. Sí, eso. Ok. Yo creo que acá entran en juego dos grandes dimensiones que uno tiene que desarrollar para alcanzar una meta, para desarrollarse como persona. Y son como las dos grandes facultades que tenemos los seres humanos, ¿no? Espirituales, ¿no? El alma, digamos, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Sí. Y en cuanto a la inteligencia, empezar a preguntarse qué es lo que quiero. Cuando digo la inteligencia, me refiero no solamente a tener un título, a leer libros de gente inteligente, me refiero a formar mi inteligencia, de preguntarme a dónde quiero ir, ¿no? De decir qué deseos profundos hay en mí, ¿no? Claro. Empezar con la pregunta, que ya hacerse la pregunta ya es un montón. Yo cuando daba clases en la carrera de coaching, en general coaching es una carrera que todo el mundo estudia como segunda carrera y en general son muy poquitos los que después se ejercen. Solamente un 15% de los coaches que se reciben después se ejercen como coach. En general la gente lo estudia más para sí mismo, para preguntarse, para ganar ciertas herramientas. Y lo que escuché con mucha frecuencia es gente ya de 60 años, ya quizás jubilado o terminando su carrera profesional, diciendo, ahora me doy cuenta que no sé si lo que hice toda mi vida es lo que quería. Dios. Como una pregunta que empezó a surgir una vez que dio uno un espacio de preguntarse qué es lo que quiere, hacia dónde quiere ir. Y si bien la gente quizás hay ciertas cosas que ya las tiene sanadas, en algunos tenía como un cierto peso, nunca me pregunté esto. Y a veces la vida da oportunidades, pero también es el hecho de disparar la pregunta, porque si uno no se la pregunta a los 17 años, a los 18 años, después ya no tenés tanto margen para preguntar. Claro, se va sumando también. Claro, yo tengo 5 hijos, viene el sexto. No puedo andar preguntándome, me gustaría navegar por el mundo, dejo a mi familia, o sea, no es que no puedo, prácticamente podría hacerlo, pero no quiero hacerlo, porque ya he tomado decisiones, ya he elegido. Pero esa elección, cuando surge de un primer cuestionamiento, un sano cuestionamiento, después es una elección incluso más libre, porque es más profunda, surgió de una pregunta genuina. Y yo lo que veo es que muchas veces no surge la pregunta, ¿no? Lo veo, yo doy clases algo que me gusta mucho es ayudar a que la gente se piense, y tengo la oportunidad de dar clases en la universidad justo en primer año, cuando los chicos recién salen del colegio. Trabajé en colegios, recibo a los chicos en la facultad en los primeros años. También acompaño procesos en las empresas, con lo cual veo el día después, y les puedo asegurar, escuchando distintas experiencias, historias, la importancia que tiene preguntarse qué es lo que quiero. Y lo segundo, la otra facultad que uno tiene que también trabajar es la voluntad, ¿no? Es decir, a veces tenemos claridad de qué nos gustaría, pero abandonamos a la primera, ¿no? O nos frustramos. Hay que trabajar mucho también hoy por hoy la tolerancia a la frustración, ¿no? Donde a los 3 meses ya queremos ir quizás un influencer famoso yo veo en muchas organizaciones, muchas empresas que los jóvenes se van porque ya a los 6 meses no tienen el impacto o no lograron lo que querían, ¿no? Y es y más no tiene por qué quedarse en la empresa, pero digo, ¿qué pasa con esa persona con sus metas que ya a los 6 meses abandona, ¿no? No tiene que casarse con la empresa, pero sí cómo está formada su voluntad. Y ahí sí es más crítico, porque esa persona, insisto, no te tenés que morir en una empresa, pero sí vas a morir con vos mismo, digamos, ¿no? Y vos te llevas tu persona a los proyectos que haces, ¿no? ¿Vos suponés que es importante conocerse a uno mismo? Sí. Yo creo que es algo también, y esto me remite un poco a mis 17 años. A mí, el conocerme a mí mismo de diversos modos, a mí particularmente se fue dando mucho a través de la oración, pero a mí me salvó, me rescató de un montón de cosas. Sobre todo me hizo más libre, ¿no? Porque yo tenía todo para ir por un determinado camino, acá en Buenos Aires. Después cuando me fui a Tucumán, también tenía las cosas como bastante allanadas y bastante servidas,
¿no? Y si yo no hubiera tenido un espacio de reflexión y hubiera ido por un camino que para el mundo sería, entre comillas, exitoso o fácil, ¿sí? Pero hubiera estado un poquito vacío, la verdad. Y fue el hacerme la pregunta y el escuchar un cierto vacío que se venía dando en el corazón, y el animarme a preguntármelo, ¿no? Porque lo difícil es que cuando las cosas van bien, el cuestionarte, y ahí es un poquito complejo, ¿no? Me pasa bastante, también me pasó mucho también cuando trabajé en la carrera. Es como decir, bueno, sigo esto, sigo aquello, y a veces no sabes qué decir. Entonces está bueno también rodearse de gente o personas que ya pasan lo mismo que vos y poder, tener sus opiniones y también poder preguntarse, bueno, si esto es mejor para mí o no. Entonces es importante eso, también conocerse a uno mismo, que es súper importante. Y también yo soy muy religioso y siempre digo que, bueno, que Dios me guíe, ¿no? Que es lo más importante. Totalmente. Y eso... Y sobre todo también acá se juega mucho a veces una expectativa. Yo cuando trabajaba en colegios alguna vez hice un curso de orientación vocacional, como dar algunas pautas a los chicos de quinto año, ¿no? Y me acuerdo las expectativas que ponían los chicos en la decisión de la carrera. Es como, voy a decidir esto y como, ya está, ¿no? Como que mi vida se determina en esta decisión. Y se determina mucho más, insisto, con la pregunta, con una pregunta sostenida y buscada profundamente, se determina mucho más las opciones de vida que uno hace. Claro. ¿Y cómo surgió esa vocación de hacer coaching, de hacer todo lo que estás haciendo ahora? Bueno, como a mí el conocerme a mí mismo me fue dando libertades y ayudándome a tomar decisiones, me incliné un poquito después más por la filosofía. Me pasó, yo estaba estudiando abogacía y me pasó algo con los libros jurídicos. Hay una primera parte que siempre es más filosófica, ¿no? Y toda esa parte la rayaba, la escribía, estaba copado, y llegaba a la parte jurídica y decía, qué molesto, ¿no? Entonces, evidentemente por acá no va. Además, en el medio entré al seminario, ¿sí? Pero bueno, ya me había puesto a estudiar filosofía y sí, me pareció muy lindo poder, a través de la filosofía, conocer el pensamiento de otros, qué cosas creen, qué cosas los mueven, las distintas cosmovisiones. Y eso de alguna manera te hace de reflejo, porque te ayuda a conocerte a vos. A veces uno pone palabras a cosas que te vienen ocurriendo, ¿no? Y para mí es algo apasionante, ¿no? Y además fue un lindo complemento después con el coaching, porque si bien en filosofía yo estudié el pensamiento de distintos autores, ¿no? Uno va viendo a distintos pensadores, el coaching da herramientas bien concretas para conocerte a vos mismo, ¿no? Es decir, no hay una materia en filosofía que sea autoconocimiento. Si bien en general digo, alguno que estudia filosofía tiene esa capacidad de reflexión, no hay una materia que sea autoconocimiento. Y en coaching todo primer año era autoconocimiento. Yo di clases en primer año de coaching. Entonces, o sea, eran todas herramientas para que la gente se conozca a sí mismo, ¿no? Así que fue un lindo complemento esa formación, ¿no? Y de alguna manera en las sesiones de coaching son siempre un espacio privilegiado, como para que la persona se conozca a sí misma, diseñe las acciones para llegar a sus metas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que mezclaste la filosofía con el coaching y la consultoría también, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿no? Y mezclo un poquitito desde la consultoría con otras cosas de coaching que son, para mí son muy, muy potenciadoras, ¿no? Muy, muy enriquecedoras. Bueno, primero me presento, soy María José, estoy estudiando Comunicación Institucional y Trabajo Social. Mi pregunta para vos era qué consejo le darías a los jóvenes que en este momento están justo terminando el secundario, pero no se animan como a hacerse la pregunta a sí mismo de qué es lo que quieren para trabajar en su voluntad, sino que ellos cumplen con lo que les dicen otras personas, o por ahí una carrera que viene de familia, o están como en una encrucijada de no saber qué hacer. ¿Qué es lo primero que tendrían que preguntarse? Bueno, yo creo que es un acto de libertad que uno tiene que ir trabajándolo de a poco, ¿no? Porque en el fondo influye mucho la mirada del otro. Lo encuentro mucho en las sesiones de coaching, el peso que tiene a veces y lo que los limita a otros, la mirada que tiene un jefe, un padre, la pareja. El que dirán las otras personas. El que dirán es una fuente de
de perder libertad, digamos, es un causal de perder libertad, ¿no? Entonces, primero que se pregunten, ¿qué me pasa con la mirada del otro? ¿No? ¿Y qué quisiera generar en el otro? Quisiera que me quiera, que me admire, si considero que está en juego el que me quiera, me aprecie, ¿no? Y también preguntarse, y hasta con esas personas que tienen un peso, ¿no? Primero reconocer eso, pero también preguntarse al otro, ¿por qué para vos es tan importante que yo estudie esto? ¿No? Yo me acuerdo cuando hice de los 2 años de abogacía, me iba muy bien, había aprobado todas las materias, tenía 2 años completos de abogacía, y me acuerdo que una persona no estaba muy contenta, en paz descanse, ya pasó un tiempo, y me hizo comentarios hirientes, ¿no? O sea, me decía, yo sé que lo hacía con la mejor intención, ¿no? Me dices, si vos quisieras no lastimarías así a tal persona, no importa quién, no quiero develar el nombre, y como increpándome porque no cumplía la expectativa que otros tenían. Lo que pasa es que está bueno uno hacerse esta pregunta: si esta decisión fuera la última que yo tomara en mi vida, y yo sé que eso para un joven a veces está lejos en el panorama, ¿no? Pero si fuera la última decisión que tomara, ¿cuál sería? Me parece que es un buen primer disparador sobre todo para encontrar qué es lo que quiero, ¿no? Y después ir ganando libertad. Yo creo que es un arte, cuando uno está en la adolescencia, es normal que tome distancia de los padres, de la familia de origen, de ciertas cosas que no te permiten como volar, ¿no? Yo creo que está bueno, y a los 17, 18 uno también ir haciéndolo como de manera respetuosa y caritativa, ¿no? Porque a veces el que te plantea tenés que hacer esto, ¿no? Lo hace con la mejor intención. Lo que pasa es que lo que a vos te llena, te planifica, te hace feliz, solamente lo podés saber vos, ¿no? Lo podés saber, no significa que lo vas a saber. Tiene que estar esta pregunta de la que hablamos recién, ¿no? Pero es una respuesta que solamente puedes dar vos, ¿no? Es ineludible eso. Hay un montón de cosas que vos podés googlear y preguntarle al ChatGPT o a quien sea. Ahora, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es lo que me llena, lo que me planifica? Esa pregunta es ineludible. Si querés la puedes confrontar con el ChatGPT, que sé que tiene diálogos buenos, pero en el fondo no puede leer lo que hay en tu corazón, ¿no? Eso sí que no. Es un algoritmo, no tiene espiritualidad el ChatGPT, ¿no? Claro. No sé si respondo más o menos. Sí, creo que sí. Gracias. Bueno, placer. Hola, buenas noches. Bienvenido Francisco de nuevo y a todos los que nos escuchan. Me presento, mi nombre es Milagros, tengo 17 años, terminé el secundario el año pasado y ahora estoy estudiando profesorado de nivel inicial. Y mi pregunta era, que vos estabas hablando de todo este proceso de que quizás nosotros los jóvenes, 17, 18 años, en el último año nos tenemos que desvincular un poquito de ese entorno familiar, pero yo quería saber si también es importante tener a alguien que nos guíe y nos acompañe en ese proceso. Y si a vos alguien te guió y te acompañó. Sí, ahí aprovecho para... No creo que uno tenga que necesariamente desvincularse, pero que sí es natural que se dé el tomar una distancia, porque, claro, cuando uno termina 5º año, tomás como una primera gran decisión, ¿no? Es decir, al colegio por ahí uno toma decisiones en el día a día, ¿no? Pero acá decisión que empiezan a delimitar y a configurar quién vas a ser, ¿no? Entonces ahí despierta estas preguntas naturalmente de qué es lo que quiero hacer. Pero si alguien me acompañó, sí, muchas personas me han acompañado. Creo que en mi caso también, de la mano de un discernimiento para la vida sacerdotal, fueron muchos los sacerdotes los que me ayudaron a eso, ¿no? Y cuando digo que el autoconocimiento y la oración me ayudaron, fue muy de la mano con lo que se llama dirección espiritual, ¿no? El dejarse acompañar por alguien en qué quiero de mi vida, ¿no? En términos más profesionales puede ser un coach, un mentor. En mi caso fueron muchos los sacerdotes, ¿no? Que nada, con una
una paciencia enorme para escuchar, porque además yo soy de procesos lentos, ¿no? Hay personas que se preguntan algo, saben lo que quieren y van. No es mi caso, ¿no? No, el mío tampoco. ¿No? Está bien. No. Bueno, ahí, mirá, yo he dado vueltas. Recién yo me recibí a los 28 años recién, porque empecé abogacía, después hice filosofía, pero mitad de las materias, 2 años de seminario, después recién a los 28 me recibí. Con lo cual, si alguno siente angustia porque no avanza en la carrera, ¿sí? Paciencia, ¿no? Pero una vez que uno encuentra la brújula, está mejor orientado. Y en eso, el dejarse acompañar por otros me parece fundamental. Si uno no se deja acompañar por otros, que hay que saber elegirlo, es todo un arte. Eso es importante. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegirlo? Bueno, ahí depende mucho de las creencias y valores que uno tenga, ¿no? Y de alguna manera uno también, cuando elige un maestro o alguien con quien dejarse guiar, tiene que también preguntarse si me gustaría tener algo de esa persona también, ¿no? Si es alguien que me inspira, si es alguien que incluso en la interacción ves que te ayuda a potenciarte a vos y no es que te baja sus líneas, digamos, ¿no? Eso por un lado es el respeto que tenga si su persona me inspira, ¿no? Tiene determinadas virtudes o valores que hacen que diga, su sola presencia a mí me inspira, ¿no? A mí me pasó cuando salí del seminario, mi director espiritual, solamente con mi director espiritual enfrente pude terminar de tomar la decisión, ¿no? Entonces yo creo que el decidir, el tomar caminos, se hace mucho más fácil cuando uno tiene a alguien que lo quiere y que quiere lo mejor para uno. Porque en el fondo, motivos para ir para un camino, para el otro, uno puede encontrar miles. Más hoy las oportunidades son infinitas, ¿no? Pero uno necesita ese apoyo de una palmadita en la espalda de cariño y de quiero lo mejor para vos y confío en vos, ¿no? Cuando uno encuentra eso es un gran don, ¿no? Y que no tiene una expectativa de que seas exitoso, llegues a tal lado, sino simplemente que des lo mejor de vos. Yo creo que ahí hay algunas pautas en las cuales si uno encuentra a alguien que busca solamente, muchas veces hay gente que acompaña, esto lo veo mucho en los equipos de liderazgo en las empresas, que quiero que esta persona crezca, pero porque eso me va a hacer brillar a mí. Cuando es así, uno no está acompañando desde un amor genuino al otro, ¿no? Sino que está queriendo alimentar su propio ego. Entonces, busquen a alguien que los quiera realmente, genuinamente, y que al hacerlo los ayude a conectarse con ustedes, ¿no? A responder estas preguntas que hablamos hace un rato, ¿no? No sé si responde, sí. ¿Ayuda? Sí. Yo tengo una pregunta también más personal. Sí. De ¿cómo haces para poder organizarte en tema de, bueno, mi trabajo y mi familia? O sea, en ese ámbito. Es una pregunta difícil, pero... Es bueno, tengo 5 hijos y viene una sexta en camino, Wow. ¿no? Es una logística enorme. Yo creo que ahí, bueno, Vicky, mi mujer, cumple un rol fundamental. Hemos tomado elecciones, y ella eligió estar más en casa. Ambos lo conversamos y pobre, ella labura mucho más que yo. Yo siempre digo, yo en el laburo juego, ¿no? Y cuando llego a casa laburo en serio, ¿no? Claro. Porque los niños además son chicos, el más grande tiene 10 años, y es un laburo enorme, ¿no? Pero también yo a mi vez hago algunas elecciones de pasar tiempo en casa, ¿no? De tratar de no llegar después de tal hora, ¿no? Que no es fácil, sobre todo yo laburo de manera freelance, entonces siempre está la tentación de, bueno, si no laburo no ingresa, está como esa tensión, pero trato de priorizar, de dar espacio en casa. Eso es fundamental, porque después además los chicos crecen, se van naturalmente, así debe ser, y doy gracias a Dios de estar disfrutando mucho de los chicos, ¿no? Disfruto mucho, no sé, el otro día viendo el partido, jugando al fútbol, o con las chicas que son divinas, no sé, disfruto mucho de cada uno. ¿Cómo lo hago?
y en el fondo hay algunas opciones que tomo, ¿no? Ahí tiene que ver con proyectos a los que digo que no, o proyectos que me podrían generar un buen ingreso y digo, prefiero no. Bueno, eso sí implica como determinadas decisiones. Aprender a decir que no es fundamental. Que a veces, yo creo que en la vida laboral, cuando uno arranca un primer trabajo, es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Decir que no y uno termina explotado. Decir que tiene la energía para responder muchas de esas cosas, pero es algo que uno con el tiempo tiene que ir aprendiendo. Hay una pregunta acá. Sí. A ver. La pregunta dice... Espera, vamos a ver si se sí. puede conectar. Andrea, si podés hacer la pregunta vos, desmuteate y directamente hacelas vos. Hola, bueno, ¿se escucha bien? Se escucha, Andrea, sí. ¿Todo bien, che? Mi pregunta es más que nada, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a los chicos que están en la etapa de terminar su secundario, ¿no? Porque acá en la zona norte yo le considero como un problema que hay muchos jóvenes chicos están en la etapa de terminar su secundaria y abandonan, como que no tienen motivación para terminar. Y eso para mí es bravísimo porque como que no le dan mucha importancia. Y a veces yo pienso, ¿qué consejo le doy a los chicos que me cruzo acá en la zona norte? Digo, termina tu secundaria, mira tu futuro, pensá. ¿Y usted qué consejo le daría a esos jóvenes que están en ese momento? Porque a eso hay que pensar hoy. Que hay muchos chicos que no están pensando en seguir estudiando una carrera. Directamente ni quieren terminar su secundaria. Acá en la zona norte está grandísimo esos temas de acá en Misiones, ¿no? Aclará en qué lugar de Misiones estás, porque bueno, es muy grande y tiene como características muy particulares. Sí, Colonia Banda, que está a 50 kilómetros de Iguazú, Puerto de Iguazú, o Iguazú, donde están las cataratas. Bien, buenísimo. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que cuando los jóvenes dicen que quieren dejar el colegio, ¿cuál es la causa mayor de eso? ¿A qué se debe desde tu mirada o de lo que has conocido? Y desde mi mirada hay mucha crítica que ellos hacen cuando yo le pregunto a ellos. Es una que no tiene motivación, y las motivaciones vienen porque desde la institución no están dando buena educación, como que se ve eso. Y otra de las cuestiones es la economía principalmente, ¿no? Donde los chicos prefieren ir a trabajar, ganarse su platita y no estudiar. Son varias cuestiones que vos ves y analizás. Yo, por ejemplo, estoy por casi terminar mi carrera de licenciada en trabajo social y son varias situaciones que hay que ver y dar solución, aconsejar a los chicos que terminen, porque hay que mirar su futuro también. Y la educación hoy en día hay que priorizar muchísimo también, porque cada vez nuestra educación está siendo más complicada. Es una situación compleja esa, ¿no? Porque ahí me animo a decir, es difícil dar un consejo general. Me trato de ponerme en los zapatos de un joven que quizás quiere ayudar a su familia, contribuir desde el trabajo. Y entiendo el sentido de urgencia que puede generar, ¿no? Yo creo que ahí entran en juego, y si es por motivación, yo vuelvo a esto de la pregunta, ¿no? La motivación no viene tanto desde afuera, sino desde una pregunta y una espiritualidad que uno tiene que ir desarrollando, ¿no? Cuando hay urgencias, ahí yo creo que uno tiene que preguntarse genuinamente si realmente uno va por lo fácil, ¿sí? Aunque no esté en una situación fácil, uno puede ir por la respuesta fácil. ¿Y eso qué significa? Que bueno, gano plata inmediatamente, la tengo en mano y abandono esto, no es para mí, porque mi realidad... y en eso invito a esos jóvenes a que se pregunten genuinamente desde dónde están decidiendo dejar el colegio. Ojo con eso, porque uno cuando va asumiendo proyectos, uno construye hacia afuera, pero también tiene que construir hacia adentro. ¿Qué significa esto? Vos podés lograr
He conocido un montón de gente muy laburadora que salió adelante, no terminó el colegio, y han desarrollado grandes valores, ¿no? Pero también he encontrado gente que solamente se preocupó por llegar a conseguir para la subsistencia. A algunos les ha ido muy bien, pero han dejado pobre el alma. No sé, esto es, y esto no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con la situación económica en la que me encuentro. Entonces, yo me animo a decir que el consejo es que se deje acompañar por otro, esto que decíamos hace un rato, que se pregunte genuinamente desde dónde está dejando, si piensa que realmente ahí va a estar la solución. Y que en todo caso, si termina dejándolo, que juega la libertad de cada uno. Obviamente lo sugiero que no, pero esto lo respondo desde algunas situaciones muy particulares que puedan darse de pobreza y de necesidad. Que siempre sea algo temporal. Terminen la secundaria, pero no por el título, no por el cartón, no se trata de eso. Se trata de la confianza y en quién te vas convirtiendo vos. Yo, por ejemplo, pongo un caso concreto. Yo me da la sensación de que ya era coach antes de recibirme como coach, pero la sensación de logro, la confianza que te da. Y yo lo veo mucho con el diario del lunes, digamos, con al final de la película, cuando un montón de personas que se sienten muy inseguras por no haber, o no sé, o no haber estudiado inglés, o no haber tenido el título secundario, o tal cosa o tal otra, pero no afecta solo en el trabajo que consigo, sino en la confianza que tiene la persona. Eso afecta a vínculos, afecta cuánto la persona se quiere, se valora. Tengo un montón de historias, no quiero decir nombres, pero sí, esto lo veo con mucha frecuencia, ¿no? Aprovechemos que está Vicky también, Vicky Rojas, desde Misiones, y que también con sus 18 años que quedó top 10 del mundo en el Global Student Prize, es inspiradora para muchos jóvenes. ¿Qué le dirías vos también a Andrea? Aprovechemos la oportunidad, y también se sumó Marcos Ramírez desde La Pampa, que está inspirando y también como docente secundario. Así que, y después ya tenemos que ir a un tema musical. ¿Tenés algún tema, Leo, para pasar? ¿Algo? Él busca rápidamente. Uno de Coldplay, Viva la Vida, una cosa así podemos pasar. O alguno, rápido, así. Pero Vicky, ¿estás ahí conectada como para...? Y no sé si estás con cámara. Hola, estoy sin cámara, pero estoy. Estás sin cámara, pero estás. Ok. Bueno, aprovecha estos minutitos. Buenísimo. Bueno, primero un placer conocerlo. Hola, Soy de Misiones, pero ahora estoy estudiando en Buenos Aires, en la DITELA también. Sé que tuvo un poco de trayectoria ahí. Y para Andrea también soy de Misiones, soy de Posadas en realidad, pero tengo amigos y conozco mucho también otras ciudades, otros municipios, y es una realidad compleja, más que nada porque cuando hablamos de no abandonar el sistema educativo, también estamos un poquito argumentando por qué tenemos que ir al sistema educativo y sobre todo por qué seguir sosteniendo un sistema que nos demostró muchas veces que tal vez, si bien hay muchas cosas buenas y muchas experiencias y como dijeron también, te da una cierta confianza para afrontar los desafíos de la vida, también hay muchas cosas que ya están un poco más obsoletas y que se pueden aprender de otras maneras, no necesariamente en el colegio. Entonces, bueno, seguramente sabrás que en Misiones se está trabajando fuertemente en esto de innovar en educación, pero también al momento de preguntarnos por qué tenemos que evitar que los chicos salgan del colegio, más allá de que están contenidos y tienen un espacio seguro donde desarrollarse como futuros ciudadanos, también es interesante repensar qué podemos mejorar al colegio para que sea ese espacio que les pueda dar las herramientas que necesitan en un mundo que ya no es el mismo de hace varios siglos atrás. Bueno, vamos a ir ahora a un tema musical. Gracias, Vicky. Y por supuesto sí que hay que hacer mejoras en el sistema educativo y escucharlos a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes, ver cómo también ellos pueden ser protagonistas de espacios dentro de ese ámbito en donde puedan sentirse mejor y puedan crecer desde una mirada integral. Pero vamos a este tema musical, y después también se sumó Marcos Ramírez de La Pampa, Catriló. Así que seguimos aquí en Radio Cultura. El Instagram es jóvenes.enacción. Padrazo y un esposo y esta mirada integral de valores que nosotros proponemos, creo que en esto está representado.
Estamos ahí también con Marcos. Marcos, ¿estás conectado desde Catriló La Pampa? Hola Carmen, hola, ¿cómo andan todos? No sé si tenés Disculpen que cámara, ando Marcos. No, ¿Estás no, sin- porque estoy a las oscuras. Ah, Las oscuras. Vo- bueno, no importa, Estoy a la entonces oscura. mandate con la pregunta. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Todo bien? Hola Marcos, ¿cómo andás? Me interesó mucho lo que estaba hablando sobre el tema de la educación, Mm, también, o sea, sobre la importancia de que los chicos estén en la escuela. mm. Yo por ahí me metí un poco tarde al programa, pero quisiera saber si tiene alguna opinión sobre cómo ve el sistema educativo, si bien no Y es el además mismo él es docente, fue docente secundario, vos sos docente secundario, así que también por ahí te puede Sí. dar algún consejo. Sí, o si por ahí si me puede dar algún consejo. Yo, o sea, como docente joven tengo todas las pilas y ganas de, como todo joven, de transformar, por así decirlo, la realidad, y siempre por ahí un comentario con experiencia nunca viene de más. Gracias Marcos. Mira, lo primero que me surge es, la otra vez escuché una frase de un filósofo español que decía que el colegio no nos ayudó para la vida porque en el fondo nunca nos preparó para la muerte, ¿no? Me pareció un poco fuerte cuando escuché esa frase, pero y vuelvo con algo que decía al principio del programa, que el colegio tiene que ayudarnos a construirnos como personas y a responder las grandes preguntas de la vida. Después hay un montón de cosas técnicas. Yo me acuerdo en el colegio, estudié físico-química, y la verdad que no quiero ir ni contra la física ni la química, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto me aportó eso? Yo diría poco y nada, ¿no? Quizás alguno que quiere ir por ese lado sí, pero yo por ejemplo tengo a mi hermana que le encantaba la biología, en algún momento de hecho se puso a estudiar, pero porque se encontró con una docente que estaba apasionada por la biología y le despertó un interés y un amor y por la biología que le salía por los poros, ¿no? Entonces yo creo que el docente tiene que ser alguien, me animo a decir como un enamorado, ¿no? de lo que enseña, ¿no? Por uno, enamorado de lo que enseña y también un enamorado de sus alumnos, en el hecho de esto de que quiero lo mejor para vos y no sabes qué bueno que está físico-química, ¿no? Me cuesta decirlo, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo para decirlo, pero en el fondo yo creo que los docentes que te han marcado, o que a mí me han marcado, son en esos diálogos en la clase donde te das cuenta que estaba apuntando y estaba realmente interesado en lo que te pasaba, en lo que creías. Yo creo que esa mirada amorosa del docente es transformadora, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir, a ver, ¿qué podemos mejorar del sistema educativo? Yo estoy convencido que hay que trabajar en la persona del docente. No hay mejor recurso pedagógico que la persona. De persona a persona. Es decir, porque técnicas pedagógicas, educativas, Marcos, vos hoy le preguntás al chat, te tira un montón de ideas. Miles. Más de las que yo te podría responder. Pero lo que vos le transmitís Totalmente a un chico queriéndolo, ¿no? Que en muchos casos hasta incluso quizás eso no lo recibe de la casa, de su entorno, eso es transformador, eso hace crecer a la persona, ¿no? Me gusta la etimología de educar, viene de educere, ¿no? Que educere significa sacar de adentro, ayudar a sacar de adentro. El que educa es el que ayuda a sacar de adentro del otro todo el potencial, ¿no? Entonces, y eso se despierta muchas veces con, no solamente vengo y te escupo el contenido de la materia, o nada, hice un montón de dinámicas, las hacemos, nos divertimos un rato, no, sino que realmente me preocupo por vos, porque entiendas, porque esto después lo puedas aplicar, y eso tiene que haber una mirada amorosa detrás de eso, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de transformar el sistema educativo es trabajando en las personas de los docentes, porque sobre todo en Argentina las condiciones no son fáciles y uno ve tantos testimonios de docentes heroicos, pero realmente heroicos, esos maestros de vocación, que aún contra viento y marea y un sistema que no ayuda,
logran cosas increíbles, ¿no? Entonces me parece, hay una película muy linda, ¿no? Escritores de Libertad, creo que, que muestra cómo... La vi, muy linda película. Muy linda película, ¿no? Que esa docente, las cosas que logró en un entorno muy difícil, pero porque realmente estaba comprometida y encariñada con sus alumnos, ¿no? ¿Qué te gustaría preguntarle? Se nos acaba el tiempo, 51, a los jóvenes, vos. Qué buena pregunta. Me agarraste desprevenido. Hay dos cosas. ¿Quién vive en su corazón? Es decir, para mí hay 3 A que uno tiene que cuidar a la hora de buscar una meta, ¿no? La A es un sano autoconocimiento, ¿no? Una segunda A es una autoestima, ir construyéndola, rodearse de buenos vínculos, personas que genuinamente me quieran, ¿sí? Y uno también saber queriéndose, conociendo sus virtudes, sus defectos, ¿no? Con las limitaciones que tiene, pero quererse como soy, y desde ahí es una buena base para construir. Y una tercera A, para mí, es el alter conocimiento. ¿Qué significa el alter conocimiento? Es un conocimiento del otro, pero del otro que vive en mí. Es decir, ¿quién es esa persona que me llena, que me mueve, que me lleva a dar lo mejor de mí, ¿no? Bueno, acá podría traer el caso de una sesión, pero es más fácil explicarlo de una película. No sé si ubican la película Mejor Imposible de Jack Nicholson, Sí, ¿no? sí. Tiene sus buenos años, pero en un momento tiene un diálogo en el restaurante. Él era medio bestia para decir las cosas, tenía poco tacto, ¿no? Y resulta que le critica el vestido a ¿cómo era? A la actriz, no me acuerdo, Helen Hunt, ¿no? Le critica el vestido, ¿no? Y resulta que se ofende y dice: ya mismo me decís un piropo, si no me levanto y me voy. Estaba en un restaurante y él le empieza a contar, ¿no? Le dice: bueno, el médico me dijo que yo tengo que tomar unas pastillas, ¿sí? Porque bueno, va a mejorar mi salud de esa manera y eso, y nada, yo me resistía, ¿no? Pero desde que te conocí a vos, empecé a tomar las pastillas. No casó mucho el piropo, ella. Dice: desde que te conocí, yo quiero ser una mejor persona. Es decir, a eso me refiero con el alter conocimiento, que es qué persona vive en tu corazón y te lleva a dar lo mejor de vos. Puede ser un padre, madre, hermano, amigo, Dios, lo que sea. ¿Quién vive en tu corazón que te lleva a ser una mejor persona? Y me animo a preguntar eso, ¿no? ¿Quiénes vas anidando en el corazón que van a ser los que porque en algún momento las dificultades de la vida van a hacer que quieras bajar los brazos, pero a veces el tener esas personas en el corazón, el ir cobijándolas en el corazón, te van a dar un impulso y una fuerza enorme, ¿no? Entonces, preguntarles eso, ¿no? ¿A quiénes aman, ¿no? Eso es lo que más hace crecer, me parece.